Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité, con las noticias de hoy lunes 6 de mayo del 2024. Esta mañana quisiera empezar con una nota in memoria. El último fin de semana conocimos del fallecimiento de un peruano ejemplar y en tiempos de ausencia de liderazgo es bueno conocer sobre aquellos compatriotas que realmente lograron hacer cambios importantes en el país. Nos acaba de dejar Baltasar Carabedo, o Baltaco, como le decían quienes lo apreciaban, como es mi caso. Baltaco fue la persona que introdujo al Perú el concepto de responsabilidad social empresarial, yo me atrevería a decir. Hoy vemos a muchas empresas que desarrollan iniciativas de impacto, que tienen estrategias de sostenibilidad, que van más allá de solo enfocarse en generar utilidades, sino que quieren convertirse en agentes de cambio positivo que realmente transformen las comunidades donde operan. Pues bien, todo eso se originó en el Perú cuando personas como Baltasar Carabedo, a inicios de los 2000, empezaron a hablar sobre el rol que debían tener las empresas de cara a la sociedad. Hasta hace muy poco, Baltaco estaba muy activo como director de Sistema B, una organización que promueve justamente que las empresas midan lo que se conoce como triple impacto, es decir, no solo su rentabilidad financiera, sino su impacto en la sociedad y en el medio ambiente para asegurar que, que estuvieran conduciéndose bien en esos tres frentes. Es importante que conozcamos a los peruanos que quizá de manera silenciosa para muchos han contribuido o están contribuyendo a hacer del Perú un mejor país y por eso aprovecho unos minutos hoy para hacerle un merecido homenaje a Baltasar Carabedo, que la tierra le sea leve. Ok, vamos con el resumen de lo principal de los programas dominicales de anoche. Lo más importante es que se ha difundido en Punto Final una fotografía que muestra una reunión ocurrida el 23 de mayo del 2023 en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación, cuando Patricia Benavides ejercía como máxima representante del Ministerio Público, es decir, antes de ser suspendida. En esa foto se advierte que están sentados sobre un mismo sofá, de frente hacia la cámara, la empresaria Mirta González Yep y el capitán de la policía Jorge Rodríguez Menacho. A la derecha no se logra ver de cuerpo entero, pero se señala que son los pies de Patricia Benavides. ¿De qué iba esta reunión? ¿Por qué estas tres personas estaban juntas en el Ministerio Público? Según Punto Final, esa foto fue tomada por el ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva, con su celular, y es parte de las evidencias que proporcionó para imputarle a los citados ser parte de una organización criminal presuntamente liderada por Benavides, todo lo cual ha dado pie al operativo Valquiria 11, como sabemos. De acuerdo con Villanueva, Benavides estaba en ese momento preocupada porque una investigación en su contra que llevaba a cabo el fiscal, ahora ex fiscal supremo Víctor Cubas, tenía evidencia de llamadas telefónicas entre Benavides y Antonio Camayo, empresario vinculado al caso de los cuellos blancos del puerto. En ese momento, el abogado de Benavides, Jefferson Moreno, le sugiere a esta contactar a un colega suyo, José Luis Castillo Alba, y a su pareja Mirta González Yep, porque ellos tenían contacto con el policía Rodríguez Menacho, que estaba en ese momento en la DIVIAC, la División de Delitos de Alta Complejidad de la policía, y podían aprovechar a este último para evitar que esa evidencia le generase problemas a Benavides. A cambio de eso, Castillo Alba le habría pedido a la fiscal de la Nación que saque y ponga fiscales de su preferencia en el caso Cuellos Blancos. Punto Final confirmó que Rodríguez Menacho en efecto emitió un informe que evitó que el teléfono de Benavides fuera legalmente interceptado y también sabemos que los fiscales del caso Cuellos Blancos fueron cambiados, pero Benavides dice que fue por razones de baja productividad. Esta fotografía que les menciono es un elemento de convicción muy fuerte que ha aportado Villanueva al caso de Benavides. La fotografía en sí no prueba el supuesto intercambio de favores entre los involucrados, pero ciertamente revela una reunión muy irregular en el Ministerio Público porque el policía Rodríguez Menacho no tenía nada que hacer ahí con Mirta González Yep y Patricia Benavides. El abogado del policía ha reconocido de la reunión, pero dice que solo fue informar a Benavides, que no comprometió nada ilegal. Recordemos que a se le imputa ser, entre comillas, el topo de Benavides en la DIVIAC. Vamos con otra noticia que involucra al congresista todavía en Acción Popular Darwin Espinosa, quien como sabemos se ha visto envuelto en un escándalo reciente por un supuesto intercambio de favores con su amiga, la congresista de Podemos Perú, Kira Alcaraz, que habría incluido la contratación por parte de una persona, Estefanía Cuya, con la que Espinosa tendría una relación amorosa, pero que no es su esposa.
Esa diferencia es importante porque la noticia que les voy a comentar hoy es sobre la esposa de Espinosa, Bélgica Arrangoitia, quien anunció que se separaba de él apenas se difundió pues este escándalo. Pues resulta que, según Cuarto Poder, Arrangoitia ha sido imputada de ser, cuando estaba pues en buenas migas con Espinosa, por supuesto, la, entre comillas, cajera del grupo conocido como Los Niños, es decir, esta facción de congresistas de Acción Popular, que supuestamente negoció con el gobierno del expresidente Pedro Castillo beneficios económicos a cambio de apoyarlo en el Congreso. Existe pues un colaborador eficaz que ha declarado tal cosa sobre Arrangoitia, que dice además que Espinosa la llevó a una reunión en casa de la empresaria Sada Goray, quien sabemos que estuvo involucrada en casos de presunta corrupción con el gobierno de Pedro Castillo. Según parece, los niños estaban implicados en los negociados de Sada Goray y, según este colaborador eficaz, el propio Espinosa habría dicho en la reunión en casa de Goray que su esposa iba a actuar como tesorera de los suyos, es decir, que manejaría los dineros que supuestamente se les serían entregados, digamos, a los 10 congresistas integrantes de esta facción. Darwin Espinosa ha negado que su esposa se haya reunido con Sada Goray, aunque dice que él sí lo ha hecho. Si en efecto era ella la tesorera de los niños, ha asumido pues un riesgo muy grande Espinosa al pelearse con ella, producto de su aparente infidelidad con Estefanía Cuya. Aunque Arrangoitia, por supuesto, debe estar preocupada por su propia situación legal y esto podría llevar a que salga a negarlo todo, igual que su esposo aparentemente infiel. Lo que la complica es que hay chats en posesión de la fiscalía en los que se aprecia que estaba haciéndole llegar CVs a una persona en Cencico para copar esta institución con personas allegadas suyas. Cencico es una institución vinculada al Ministerio de Vivienda. La misma persona que recibió esos pedidos es quien ha denunciado a Arrangoitia y a Espinosa. Cabe señalar, por otro lado, que los casos de corrupción que involucran a Sada Goray están relacionados precisamente con el Ministerio de Vivienda. Ok, un tercer caso que vale la pena comentar de anoche de los programas dominicales, dentro de los múltiples casos de congresistas acusados de, entre comillas, mocharle el sueldo a sus trabajadores, uno de los más sonados fue el de la congresista de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, Magali Ruiz, que fue en su momento blindada por el Parlamento. Pues bien, anoche en Punto Final se evidenció que detrás del sistema de recorte de sueldos que había implementado ella, lo que había un esquema para beneficiarla a ella, pero también a otros amigos suyos del partido. Por ejemplo, un ex trabajador de su despacho, Johnny Romero, ha salido a contar que parte del dinero del que se apropiaba Ruiz se utilizó para financiar las campañas políticas de otros cuadros de Alianza por el Progreso. Se trata de Sandra Terrones, quien es cercana a Ruiz, pero quien pedía el dinero aparentemente era Martín Nanay, quien hoy ejerce como gerente general del gobierno regional de La Libertad con César Acuña. Ruiz, Nanay y Terrones compartieron cargos pues, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza en Trujillo. No solo eso, sino que siendo trabajador del Congreso, Ruiz hizo trabajar a Johnny Romero en las campañas de Terrones y Nanay, lo que podría representar pues, un caso de malversación de fondos, similar a lo que se ha denunciado recientemente respecto de Darwin Espinosa. Fuera de esto, otra cosa que se ha revelado sobre Ruiz es que contrató a la entonces pareja de su hijo, Camila Mantilla, pero que se apropió de la tarjeta en la que le depositaban su compensación para ella pues usarla a su antojo. Ahora es la propia Mantilla quien denuncia a Ruiz por esto. Hablando de los niños, Cuarto Poder mostró un incidente muy lamentable en el que el congresista, también sindicado por ser parte de esta facción, Jorge Flores Ancachi, insultó a un periodista de dicho programa. Cito aquí lo que dijo, que es parte de un intercambio más extenso, abro comillas: averigua bien, averigua, ¿qué te has creído tú? Ya ha pasado mucho tiempo y no demuestran. ¿Qué niño, carajo, qué niño, imbécil? Cierro comillas. Luego ha emitido un comunicado disculpándose Flores Ancachi, pero en cualquier caso muy penoso lo de este congresista, que ya pues es una seguidilla de incidentes que se le conoce. Algunas cosas más sobre el Congreso. Punto Final mostró ayer que este polémico aumento reciente de la asignación por función congresal que reciben los parlamentarios, y que es como si les hubieran subido el sueldo en poco más de 3.000 soles, no es algo que recién se hubiese implementado, como daba la impresión por, digamos, recién apareció este tema en la prensa, sino que desde abril incluido ya viene haciéndose el efectivo este pago a los congresistas. Esto es bien curioso porque varios de ellos salieron a decir que no sabían nada de este aumento, pero en los momentos en los que lo hicieron ya habían recibido el aumento en sus cuentas bancarias. Paso a noticias del Poder Ejecutivo. El gobierno acaba de nombrar a un nuevo vocero oficial del despacho presidencial. Se trata de Freddy Hinojosa Angulo, quien es además jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte.
Hinojosa ha sido previamente director ejecutivo del programa social Jaliwarma y de varias otras entidades estatales. Esta designación se ha presentado como una acción para mejorar la comunicación de cara a la ciudadanía de las actividades oficiales de la presidenta Boluarte. En otros países existe pues esta figura del vocero de la presidencia o vocero del gobierno, y este cumple un rol gravitante como en Estados Unidos y ahora en Argentina. Pero son países que no tienen una figura de primer ministro, como sí la tiene el Perú, donde suele ser más bien el vocero del gobierno. ¿Qué puede estar buscándose entonces con este cambio? Pues uno podría pensar que le sirve de argumento a la presidenta Boluarte para no tener que ser ella quien dé la cara ante la prensa, sobre todo ahora que no quiere responder preguntas sobre temas espinosos como su relación con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Ante cualquier pregunta incómoda podrá ella decir que no va a responder porque para eso está su nuevo vocero. O podría ocurrir lo contrario, que el nuevo rol de Hinojosa ayude a mejorar la comunicación del gobierno, pero vista la experiencia previa, esto resulta poco probable. Cabe anotar que, según recuerda El Comercio, la presidenta Boluarte no ha dado declaraciones a la prensa desde el 5 de abril, hace un mes, y desde que asumió el cargo ha ofrecido apenas 6 entrevistas a medios de comunicación. Por otro lado, hoy el ministro de Economía, José Arista, debe acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a eso de las 2 de la tarde, para responder preguntas sobre las transferencias de dinero que ha hecho el gobierno central en favor del gobierno regional de Ayacucho. ¿Por qué es este un tema de interés del Congreso y de la opinión pública en general? Pues porque en la mente de algunas personas resulta sospechoso que el gobierno de Dina Boluarte le haya entregado montos muy elevados de presupuesto adicional al gobierno regional de Ayacucho, hoy liderado por Wilfredo Oscorima, a quien la propia Boluarte ha calificado como su huayqui o hermano, justo cuando Oscorima, entre comillas, le prestaba pues relojes y joyas muy caras a la presidenta, según ha reconocido esta última. La suspicacia aquí es que entre Boluarte y Oscorima pudo haber una transacción económica en la que una parte entregaba más presupuesto y la otra le daba a cambio regalos o préstamos de artículos de muy alto valor. De ser cierto esto, que todavía se tiene que comprobar, por supuesto, ese intercambio pudo tener naturaleza delictiva porque estaríamos hablando de un caso de corrupción. Lo que va a tener que hacer el ministro Arista en su visita a la Comisión de Fiscalización es sustentar por qué, desde su óptica, no hubo nada irregular en la transferencia a favor del gobierno regional de Ayacucho. Como curiosidad, recordemos que el ministro Arista y la presidenta Boluarte se vieron públicamente enfrentados la semana pasada porque el primero dijo en una entrevista que el suyo era, entre comillas, un gobierno débil, y Boluarte salió inmediatamente a rectificarlo, diciendo que su gobierno, entre otras cosas, tenía la fortaleza de tener muchos, entre comillas, amigos en el Congreso. Ok, una noticia más para terminar el podcast de hoy. Se ha conocido que este último viernes María Benito ejerció su derecho a una muerte digna al conseguir por la vía legal que le retiren los mecanismos que artificialmente la mantenían con vida. El de María, quien sufría de ELA o esclerosis lateral amiotrófica, es el segundo caso de muerte digna que hemos conocido en las últimas semanas, luego del de Ana Estrada, que ya les comenté en el podcast, y quien dejó de vivir por decisión propia hace algunos días. La diferencia es que el caso de María Benito no fue propiamente un caso de eutanasia, porque, como decíamos, solo estaba pidiendo que cesaran los esfuerzos médicos para mantenerla con vida. Estos son casos que generan mucho debate por las distintas visiones que tenemos los ciudadanos respecto de si alguien tiene o no derecho a ponerle fin a su vida. Lo que ha cambiado, sin embargo, en estos últimos tiempos es que la justicia peruana ha reconocido que el derecho a la vida incluye el derecho a una muerte digna, es decir, que una persona puede decidir no continuar viviendo si, por ejemplo, padece de una enfermedad incurable que le produce un sufrimiento extremo. Ciertamente no va a haber consenso sobre un tema tan polémico como este, pero es una oportunidad para reflexionar con cuánta empatía nos aproximamos al sufrimiento de los demás y a la libertad que tiene cada quien para tomar decisiones respecto de su propia vida. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.